Buenas, mi nombre es Yomar Jesús, estudiante de Ingeniería y Sistemas Computacionales en la Universidad de UTESO. Esta materia es de métodos numéricos, manipulación aritmética de los números en la computadora. Junto con las limitaciones del sistema numérico de una computadora, las manipulaciones aritméticas que se usan con tales números también pueden dar como resultado errores de redondeo. En la siguiente sesión se ilustra primero cómo afectan las operaciones aritméticas comunes a los errores de redondeo. De este modo, investigaremos varias manipulaciones que son especialmente propensas a errores de redondeo. Operaciones aritméticas comunes. A causa de que estamos familiarizados con los números de base 10, los emplearemos para ilustrar el efecto de redondeo en las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Otras bases de números pueden tener un comportamiento similar. Para simplificar el análisis, emplearemos una computadora decimal hipotética, con una matiza de 4 dígitos y un exponente de 1 dígito. Además, se usará el corte. El redondeo puede implicar errores similares, aunque menos dramáticos. Cuando se suman dos números de punto flotante, el número de la matiza con el exponente menor se modifica de tal forma que los exponentes sean los mismos. Eso tiene el efecto de alinear los puntos decimales. Por ejemplo, supongamos que se quiere sumar 0.1557 por 10 a la 10 a la 1, más 0.4381 por 10 elevado a la menos 1. El decimal de la matiza del segundo número se recorre a la izquierda un número de lugar igual a la diferencia de los exponentes. 1 menos 1 entre paréntesis menos 1 es igual a 2. Así, 0.4381 por 10 elevado a la menos 1 menos es igual a 0.004381 por 10 elevado a la 1. Ahora se suman los números. 0.1557 por 10 elevado a la 1 más 0.004381 por 10 elevado a la 1 es igual a 0.160081 por 10 elevado a la 1. Operaciones aritméticas comunes, resta. La resta se realiza en forma idéntica a la suma, con las excepciones del signo de sustrayendo, que es negativo. Por ejemplo, supongamos que hacemos la resta de 36.41 menos 26.86. Esto es 0.3641 por 10 elevado a la 2 menos 0.2686 por 10 elevado a la 2 es igual a 0.0955 por 10 elevado a la 2. Aquí el resultado no está normalizado y se debe recorrer el decimal en un lugar a la derecha para obtener 0.9550 por 10 elevado a la 1, igual si volvemos a recorrer 9.50. Observe que el cero sumado al final de la matiza no es relevante, tan solo lleva el espacio vacío creado al recoger los números. Es posible obtener los resultados más dramáticos todavía cuando las cantidades están muy cercanas, por ejemplo, 0.7642 elevado a la 10 por 10 a la 3 menos 0.7641 por 10 elevado a la 3. Esto es igual a 0.0001 por 10 elevado a la 3, que podría convertirse en 0.1000 por 10 elevado a la 0, que es igual a 0.1000. Así, este caso se agrega a tres ceros no significativos, lo cual introduce un error sustancial de cálculo debido a que las manipulaciones siguientes actúan como si los ceros fueran significativos. Operaciones aritméticas comunes, multiplicación y división. La multiplicación y la división resultan un poco más sencillos que la suma y la resta. Los exponentes se suman y la matiza se multiplica. Debido a que la multiplicación de dos matizas de n dígitos da como resultado 2n dígitos, muchas computadoras ofrecen resultados intermedios en un registro de doble longitud. Por ejemplo, 0.363 por 10 elevado a la 3 por 0.6423 por 10 elevado a la menos 1 es igual a 0.087545449 por 10 elevado a la 2. Si, como en este caso, se introduce un 0, el resultado es normalizado. 0.087545449 por 10 elevado a la 2 es igual a 0.8754549 por 10 a la 1. Y cortando resulta que 0 es igual a 0.8754 por 10 elevado a la 1.
La división se realiza en forma similar, aunque las matrices se dividen y los exponentes se restan, entonces el resultado es normalizado y cortado. Cálculos grandes. Ciertos modelos requieren un número extremadamente grande de manipulaciones aritméticas para llegar a resultados finales. Además, dichos cálculos a menudo son interdependientes, es decir, los cálculos son dependientes de los resultados previos. En consecuencia, aunque el error de redondeo individual sea pequeño, el efecto acumulativo durante el proceso de muchos cálculos puede ser relevante. Aquí tenemos un ejemplo, un número grande de cálculos interdependientes. Planteamiento del programa. Investiga el efecto del error de redondeo en un gran número de cálculos interdependientes. Desarrolla un programa que suma un número 100.000 veces su número, el número 1 con precisión simple y es igual a 0.001 con precisiones simples y dobles. Solución. En la figura 3.10 se muestra un programa en Fortran 90 que realiza la suma mientras que la suma con precisión simple de 1 dará el resultado esperado. La precisión simple de suma de 0.0001 tiene una gran discrepancia. Este error se reduce de manera importante cuando 0.0001 se suma con precisión doble. Los errores de cuantificación son la fuente de discrepancia, debido a que el entero 1 puede ser representado en forma exacta en la computadora, puede sumarse exactamente. En contraste, 0.0001 no puede representarse con exactitud y cuantificada con un valor que es ligeramente diferente de su valor verdadero. Aunque esta ligera discrepancia resulta insignificante para un cálculo pequeño, se acumula después de la relación de suma. Tal problema ocurre también con la precisión doble, pero se reduce en forma relevante porque el error de cuantificación es mucho más pequeño. Aquí a la derecha vemos el ejemplo en un programa Fortran 90. Suma de números grandes y uno pequeño. Suponga que desea sumar un número pequeño, 0.0010, con un número grande, 4000, utilizando una computadora hipotética con una matriz de 4 dígitos y un exponente de 1 dígitos. Modificamos el número pequeño para que su exponente sea igual al del grande. 0.4000 por 10 a la 4 más 0.000001 por 10 a la 4. Si se fija, se le agregó 4 ceros para modificar el número sea igual. La suma daría es igual a 0.400001 por 10 a la 4, el cual se corta a 0.4000 por 10 a la 4. Así el resultado resulta lo mismo que si no se hubiera realizado la suma. Este tipo de error puede ocurrir cuando se calculan series infinitas. Por ejemplo, si el término inicial de una serie es relativamente grande en comparación con los demás términos, después de que se haga sumado, unos pocos términos están en la situación de sumar una cantidad pequeña o una cantidad grande. Una manera de reducir este tipo de error consiste en sumar la serie en sentido inverso, esto es, en orden ascendente en lugar de descendente. De esta manera, cada número de términos será comparable en magnitud con la suma acumulada. Cancelación por resta. Se refiere al redondeo inducido cuando se restan dos números de puntos flotantes casi iguales. Un caso común donde esto ocurre es en la determinación de las raíces de una ecuación cuadrática o parábola utilizando la fórmula cuadrática. X sub 1 y X sub 2 es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. En caso donde b al cuadrado sea equivalente a 4a, la diferencia en el número puede ser muy pequeña. En tales casos, la precisión doble llega a reducir el problema. Además, una formulación alternativa puede usarse para minimizar la cancelación por resta. X1 y X2 es igual a menos 2c entre b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Una ilustración del problema y del uso de esta fórmula alternativa se ofrece en la siguiente ejemplo. Cancelación por resta. Cancelación por resta, planteamiento del problema. Calcula el valor de las raíces de una ecuación cuadrática con a es igual a 1, b es igual a 3000.001 y c es igual a 3. Compara el valor calculado con las raíces verdaderas. X es igual a menos 0.01 y X sub 2 es igual a menos 3000.
En la figura 3.11 se muestra un programa en Fortran 90 que calcula las raíces x1 y x2 usando la fórmula cuadrática. Observe que se dan las dos versiones tanto de la precisión simple como la precisión doble, mientras que en los resultados para x2 son adecuados, el error relativo porcentual para x1 es pobre para la precisión simple de epsilon sub t igual a 2.4%. Este valor quizás resulte para muchos problemas de aplicaciones en ingeniería. Este resultado es particularmente sorpresivo porque se emplea una fórmula analítica para obtener la solución. La pérdida significativa ocurre en la línea de programa, donde dos números grandes se restan. No ocurre problema semejante cuando los mismos números se suman. Considerando lo anterior, podemos obtener la conclusión general de que la fórmula cuadrática será susceptible de la cancelación por resta cada vez que b cuadrado se aproxime a 4a por c. Una manera de evitar este problema consiste en usar precisión doble. Otra es recomendar la fórmula cuadrática en forma de la ecuación, ya que en salida del programa ambas opciones dan un error mucho menor porque se minimiza o evita la cancelación por resta. A la derecha vemos el ejemplo del programa en Fortran 90. Productos internos. De las sesiones anteriores debe quedar claro que algunas series infinitas son particularmente propensas a errores por redondeo. Por fortuna, el cálculo de la serie no es una de las operaciones más comunes en los métodos numéricos. Una manipulación más frecuente es el cálculo de productos internos. Es igual a esta fórmula. La sumatoria de n, de la sumatoria total de n, cuando i es igual a 1, de x1, de x sub i entre y sub i es igual a x sub i por y sub 1 más x sub 2 por y sub 2 más x sub n por y sub n, así sucesivamente. Esta operación es muy común en particular en la solución de ecuaciones simultáneas lineales algebraicas. Tales sumatorias son propensas a errores por redondeo. En consecuencia, a menudo es deseable calcular tales sumas con precisión extendida. Aunque en las sesiones siguientes se ofrecen reglas prácticas para reducir el error de redondeo, no son un medio directo mejor que el método de prueba y error para determinar realmente el efecto de tales errores en los cálculos. Errores de trucamiento. Los errores de trucamiento son aquellos que resultan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. Por ejemplo, en el capítulo 1, aproximamos la derivada de la velocidad de la caída de un paracaidista mediante una ecuación en diferentes finitas dividida de la forma en ecuación. La ecuación es derivada de b entre derivada de t por la diferencia entre la derivación de b por la integración de t, que es igual a b t sub i más 1 menos b t sub i más t sub i más 1 menos t sub i. Se presentó un error de truncamiento en la solución numérica, ya que la ecuación en diferencia solo aproxima el valor verdadero de la derivada. Para obtener un conocimiento sobre las características de estos errores debe considerarse una formulación matemática que se utiliza ampliamente en los métodos numéricos para expresar funciones de manera aproximada, la serie de Taylor. La serie de Taylor. El teorema de Taylor y su fórmula, la serie de Taylor, es de gran valor en el estudio de los métodos numéricos. En esencia, la serie de Taylor proporciona un medio para predecir el valor de una función en puntos en términos del valor de la función y sus derivadas, entre otros puntos. En particular, el teorema establece que cualquier función suave puede aproximarse por un polinomio. Una buena manera de comprender la serie de Taylor consiste en construirla término por término. Por ejemplo, en el primer término de la serie es f cuando tiende a x sub i más 1 es diferente de x cuando tiende a f cuando x tiende a y. La aproximación de orden cero. Esta relación, llamada la aproximación de orden cero, indica que el valor de f en el nuevo punto es el mismo que su valor en el punto anterior. Tal resultado tiene un sentido intuitivo
ya que si x sub i y x sub i más 1 están muy próximos entre sí, esto es muy probable que el nuevo valor sea similar al anterior. Teoremas del valor medio para integrar. Primer teorema del valor medio para integrar. Si la función g es continua e integrable en un intervalo que contenga a y x, entonces sí existe un punto x, a y x tal que integral de x a cuando g tiende a t por d por la derivada de t es igual a g por que sí por x menos a. En otras palabras, el teorema establece que la integral puede representarse por un valor promedio de la función g de x multiplicado por la longitud del intervalo g del intervalo x menos a. Como el promedio debe encontrarse en los valores mínimos y máximos del intervalo, existe un punto x igual a x en el cual la función toma el valor promedio. El primer teorema es de hecho un caso especial del segundo teorema del valor medio para integrar. Teorema de valor medio para integrar. Segundo teorema. Si las funciones g y h son continuas e integrables en un intervalo que contiene a, x y h, no cambia de signo en el intervalo. Eso existe si un punto x entre a y x tal que integral de x de a cuando g tiende a t por h de t por la derivada de t es igual a g por k sub i de la integral de x cuando tiende a de h de t por la derivada de t. La ecuación es equivalente a la ecuación con h de t igual 1. En el segundo teorema se aplica la ecuación con g de t es igual a f elevado a la n sub 1 a la n más 1 por t. H de t es igual a x menos t elevado a la n entre n factorial. Conforme t varía de a x, h de t es continua y no cambia de signo. Por lo tanto, si f de n más 1 por t es continua, entonces se satisface el teorema de valor medio para integrales. Y esta ecuación es conocida como la forma Lagrange del residuo. R de n es igual a f a la n más 1 por que sí entre n más 1 factorial por x menos a de n más 1. El residuo es la expansión de la serie de Taylor. Antes de mostrar cómo se utiliza la serie de Taylor en la estimación de los errores numéricos, se debe explicar por qué se incluye el argumento x en la ecuación. Un desarrollo matemático se presenta en el cuadro. Ahora se expondrá una interpretación más visual, después se extiende en caso específico una formación más general. Suponga que se trunca la expansión de la serie de Taylor después del término de orden 0 para obtener f de x sub i más 1 diferente de f de x sub i. En la figura se muestra una representación gráfica de esta predicción de orden 0. El residuo o error de esta predicción que se indica también en la figura consiste de que la serie infinita de términos fueron truncados. RO es igual a derivada de f de x sub i por h más f a la n de x sub i entre 2 factorial por h al cuadrado más f a la 3 de x sub i por entre 3 factorial de h al cubo. Obviamente no resulta conveniente manipular el residuo de esta forma. De esta serie infinita se obtiene una simplificación truncando el residuo del mismo de la siguiente manera. R sub 0 diferente de la derivada de f de x sub i por h. Diferencia finita dividida. A la ecuación se le denomina una aproximación en diferencia finita dividida de la derivada en el tiempo de t sub i. Sustituyendo la ecuación tenemos que b por t sub i más 1 menos b por t sub i entre t sub i más 1 menos t sub i es igual a g menos c entre m por b por t sub i. Esta ecuación se redondea para obtener b por t sub i más 1 es igual a b por t sub i más g menos c entre m por b t sub i entre paréntesis t sub i más 1 menos t sub i. Note que el término entre corchetes es
el lado derecho de la propia ecuación diferencial. Es decir, ese término nos da un medio para calcular la razón de cambio o la pendiente de B. Así, la ecuación diferencial se ha transformado en una ecuación que puede utilizarse para determinar algebraicamente la velocidad de t sub i más 1, usando la pendiente y los valores anteriores de b y t. Si se da un valor inicial para la velocidad en algún tiempo t sub i, es posible calcular con facilidad la velocidad en tiempo posterior de t sub i más 1. Este nuevo valor de la velocidad en t sub i más 1 sirve para calcular la velocidad en t sub i más 2 y así sucesivamente. Es decir, a cualquier tiempo valor nuevo es igual al valor anterior más pendiente por tamaño del paso. Observe que esta aproximación formalmente se conoce como el método de Euler. Estabilidad y condición. La condición de un problema matemático relaciona su accesibilidad con los cambios en los datos de entrada. Se dice que un cálculo es numéricamente inestable si la exactitud de los valores de entrada se aumenta considerablemente por el método numérico. Estas ideas pueden estudiarse usando una serie de términos de primer orden. F de x es igual a f derivada de x más la derivada de f más x por x a la menos x. Esta relación se emplea para estimar el error relativo de f sub x como en x. El error relativo de x está dado por x menos x a la x. El error estimado en relación con los operadores matemáticos comunes usados en el número insensato. Operación, adición, sustracción, multiplicación y división, como vemos en este ejemplo, en la tabla 4.3. Error numérico total. El error numérico total es la suma de los errores de truncamiento y de redondeo. En general, la única forma de minimizar los errores de redondeo consiste en incrementar el número de cifras significativas en la computadora. Adicionalmente, hemos notado que el error de redondeo aumentará debido a la cancelación por resta o debido a que el análisis aumentó el número de cálculos. El contraste demuestra que el error de truncamiento se reduce disminuyendo el tamaño de incremento. Como una disminución al tamaño del incremento puede llevar a una cancelación por resta o un incremento de los cálculos, los errores de truncamiento disminuyen conforme los errores de redondeo se incrementan. En consecuencia, se debe afrontar el siguiente dilema. La estrategia para disminuir un componente del error total conduce a un incremento en el otro componente. En un cálculo se puede disminuir el tamaño del incremento para minimizar los errores de truncamiento, únicamente para descubrir que el error de redondeo empieza a dominar la solución y el error total crece. Así el remedio empieza a ser un problema. Errores por equivocación. A todos nos son familiares los errores por negligencia o por equivocación. En los primeros años de la computadora, los resultados numéricos erróneos algunas veces se atribuían a las fallas de la propia computadora. En la actualidad, esta fuente de error es muy improbable y la mayor parte de las equivocaciones se atribuyen a fallas humanas. Las equivocaciones llegan a ocurrir a cualquier nivel del proceso de modelación matemática y pueden contribuir con todas las componentes del error. Es posible evitarlos únicamente con un sólido conocimiento de los principios fundamentales y mediante el cuidado con el que se enfoque y se diseñe la solución de los problemas. Las equivocaciones por lo general se pasan por alto en el estudio de un método numérico. Esto se debe sin duda al hecho de que los errores son, hasta cierto punto, inevitables. No obstante, recuerde que hay varias formas con las cuales se puede minimizar su aparición. En particular, los buenos hábitos de programación que se esbozaron en el capítulo 2 son muy útiles para disminuir las equivocaciones. Errores de formulación. Los errores de formulación o de modelo pueden atribuirse al sesgo que implica un modelo matemático incompleto. Un ejemplo de un error de formulación insignificante es el hecho de que la segunda ley de Newton no toma en cuenta los efectos relativísticos. Esto no desvirtúa la validez de la solución del ejemplo, ya que estos errores son mínimos en las escalas de tiempo y espacio asociadas con el problema de la caída del paracaidista. Sin embargo, suponga que la resistencia del aire no es ligeramente proporcional a la velocidad de caída.
como en la ecuación 1.7, sino que esta función del cuadrado de la velocidad, si está fuera del caso, las soluciones analíticas y las numéricas obtenidas en el primer capítulo serían falsas debido al error de la formulación. En algunas aplicaciones de ingeniería del libro se presentan consideraciones adicionales a los errores de formulación. Se debe estar consciente de estos problemas y darse cuenta de que si usted está usando un modelo deficiente, ningún método numérico generará los resultados adecuados. Métodos para la determinación de raíces sin emplear computadora. Un método para obtener una solución aproximada consiste en graficar la función y determinar dónde cruza el eje de las x. Este punto representa el valor de x para la función f de x igual a 0, es la raíz. Las técnicas gráficas se exponen al principio de los capítulos 5 y 6. Aunque los métodos gráficos son útiles en la obtención de estimaciones de las raíces, tienen el inconveniente de que son poco precisos. Un método alternativo es el de prueba y error. Esta técnica consiste en elegir un valor de x y evaluar si f de x es 0. Si no es así, como sucederá en la mayoría de los casos, se hace otra elección y se evalúa nuevamente f de x para determinar si el nuevo valor ofrece una mejor aproximación de la raíz. El proceso se repite hasta que se obtenga un valor proporcione una f de x cercana a 0. Estos métodos fortuitos evidentemente son ineficientes e inadecuados para las exigencias de la ingeniería. Las técnicas descritas en las partes 2 representan alternativas que no solo aproximan, sino que emplean estrategias sistemáticas para dirigirse a la raíz verdadera, tal como se presenta en las páginas siguientes. La combinación de estos métodos sistemáticos con la computadora hacen que la solución de la mayoría de los problemas de raíces de ecuación sea una tarea sencilla y eficiente. Raíces de ecuaciones y práctica de ingeniería. Aunque las raíces de ecuaciones aparecen en el contexto de diversos problemas, son frecuentes en el área de diseño e ingeniería. En la tabla 2.1 se muestra un conjunto de principios fundamentales que se utilizan comúnmente en trabajos de diseño, como se expuso en el capítulo 1. Las ecuaciones matemáticas o modelos provenientes de estos principios se utilizan para predecir los valores de variables dependientes en función de variables independientes y los valores de parámetros. Observe que en cada caso las variables dependientes representan el estado o desempeño del sistema, mientras que los parámetros representan sus propiedades o composición. Un ejemplo de tales modelos es la ecuación obtenida a partir de la segunda ley de Newton usada en el capítulo 1 para la velocidad del paracaidista. B es igual a G por M entre C por 1 menos E a la menos C entre M por T. Principios fundamentales usados en los problemas de ingeniería. Principio fundamental: balance de calor, variable dependiente, temperatura, variable independiente, tiempo y posición, parámetros, propiedades térmicas del material y geometría del sistema. Principio fundamental: balance de masa, variable dependiente, concentración o cantidad de masa, variable independiente, tiempo y posición, parámetros, el comportamiento químico del material, coeficiente de transferencia de masa y geometría del sistema. Principio fundamental: balance de fuerza, variable dependiente, magnitud y dirección de fuerzas, variables independientes, tiempo y posición, resistencia del material, propiedades estructurales y geometría del sistema. Dentro de principio fundamental está balance de energía, variable dependiente, cambios en los estados de energía cinética y potencial de un sistema. En la variable dependiente, tiempo y posición. En los parámetros, propiedades térmicas y masas del material y geometría del sistema. En principio fundamental, ley de Newton del movimiento. En variables dependientes, aceleración, velocidad y posición. En variable independiente, tiempo y posición. En los parámetros, masa del material, geometría del sistema y parámetros disipadores tales como fricción y razonamiento. Principio fundamental: leyes de Kirchhoff, variables dependientes, corriente y voltaje en un circuito eléctrico, variables independientes, tiempo.
en los parámetros propiedades eléctricas del sistema tales como resistencia, capacitancia e inductancia. Esto es todo.